Ese es el delay, casi. Tengo casi 30 segundos de delay. Entre que se transmite, llegan, me estoy monitoreando a través del Facebook. Mis estimados y colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Esperamos unos 5 minutitos más hasta que se unan un poco las personas. Si nos hemos demorado un poquito fue porque me olvidé que te tienen que conectarme al Facebook Live, a la aplicación esa que te permite en vivo. Así que nada, bienvenidos. Y estaba viendo que tengo un delay de unos 30 segundos entre lo que digo y cómo les llega a ustedes. Así que estaba calculando un poco eso. Lo que escuchan de fondo es La danza macabra de Camille Saint-Saëns. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Han visto cine? ¿Qué han visto de cine últimamente? ¿Se han estado viendo las películas del Oscar, las nominadas al Oscar? Pues yo no. O a lo mejor sí, alguna me habré visto, pero no es que me he puesto, no me he sentado a ver. La vida de padre no es fácil. Aquí acompañado por una rubia, sin cuerpo, es solo rubia. Patrocinado por... No hay nombres todavía, así que usted, mi estimado amigo y caballero, si de pronto es productor de cerveza artesanal, yo con gusto lo patrocino. Usted solo dígame. Fernando Cedeño. Ñaño, ¿cómo le va? Gran saludo. Patricio Montaleza, ¿cómo estás? Gabriela Prieto. Kenneth Carrera, Belkis Granda. Belkis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín Peña. Martín, mi estimado, a los años, ¿cómo le ha ido? La La Land, más aburrida que una ostra. Juan Álvaro, mi estimado, ¿cómo le va? Patricio Montaleza, Under Construction de Bangladesh. Una genial película que ganó Locarno en el 2015. Bien, eso está bueno. Los invito a escribir reseñas o les invito a escribir aquellas cosas que les gustó sobre eso de ahí, la compartan con la gente, está bueno. Un pana, Enrique Valle, ha estado viendo las películas nominadas al Oscar y ha dado sus comentarios al respecto. Está bastante interesante y ese tipo de movimientos, así sean pequeños y personales, son necesarios. Comenten, critiquen, debatan. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. ¿Empezamos? ¿Cuándo empezamos? Empecemos. ¿Por qué tiene la danza macabra de fondo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la danza macabra de fondo? No es por ser macabros, no nos interesa ser macabros. No sé, me gustó, quería algo movido, algo que despierte un poco las masas, no sé. Me interesa mucho porque hace alegoría a aquel periodo en donde la iglesia y
donde todo lo que es rey e iglesia se ocultaron detrás de las murallas y todo el pueblo europeo, lo que es el pueblo europeo, quedó a las anchas de la plaga. Entonces es una alegoría a que las cosas tienen su fin, sí, pero también por otro lado es una suerte de canción de liberación, porque no es sino 200 años después no es sino después de 200 años de escrito el poema de donde se basa la canción, cuando nace el humanismo y el hombre el individuo encuentra que puede ser alguien y algo más allá de la iglesia que se resguardó para protegerse de la plaga. Nada, son cosas que pasan. Tati Pupilín, Hidden Figures está buena. Lion está buena, dice Osvaldo Cerega. Hay 3 buenas: Under Construction de Bangladesh, Lion y Hidden Figures. Vamos a ver. Listo. ¿Con qué vamos a empezar ahora? ¿Y para qué nos centramos y para qué nos reunimos? No para verme la cara, no me interesa que me vean la cara. Vamos a empezar, como se mencionó en el avance, vamos a empezar haciendo un análisis sumamente rápido de lo que nos propone nuestro amigo Cinéfilos Ecuador, ecuadorcom.wordpress.com. Es una propuesta bastante interesante lo que hace Cinéfilos Ecuador, de una manera bastante personal, bastante sencilla. Da puntos de vista sobre ciertos aspectos del cine ecuatoriano. En sus últimos artículos se ha enfocado en Sin muertos no hay carnaval, y de esos 3 hay 2 artículos que se las agarra con este man de Crespo. Hay uno que se le dedica a Crespo, no sé por qué, pero lo hace. En todo caso, cuestiona, en resumen, lo que hace es abre algunas cuestiones, abre algunas preguntas. Primero, si Valencia es mejor actor que Crespo, por un lado. Por otro lado, de quién depende la buena actuación. Por otro lado, por otro lado, ¿qué hubiera pasado si Pescador se estrenaba en el 99 y Ratas en el 2012? Habla sobre contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una lectura rapidísima. Los nombres de Andrés Crespo y Carlos Valencia salieron a la luz y tomaron reconocimiento de la mano del director ecuatoriano Sebastián Cordero. Entre paréntesis, dice el mito urbano que a Sebastián Cordero le dicen el niño Dios. No sé por qué, en serio, yo quiero que alguien me explique por eso de ahí. No sé si por por tratar de convertir el papel en celuloide, o en este caso digital, o por la apariencia, o porque con él nació el nuevo cine ecuatoriano, o qué fue lo que pasó. ¿O qué fue lo que pasa? Porque esa relación o esa analogía es un poco extraña. Pero bien, o sea, si se da, que la aproveche. Luis Avilés, ¿cómo estás? XB Ruiz, Javier Ruiz, ¿cómo estás? José Miguel Cabrera, ¿cómo estás? Francisco García, ¿cómo estás? JJ Alomía, ¿cómo estás? El artículo continúa diciendo: Ratas, ratones y rateros, Pecador, fueron 2 cintas que marcaron la carrera de estos 2 actores. Ya, se centra en los actores. Ya viene una pregunta que es bastante válida, pero que al lado de otra ya se genera un poco capciosa. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué hubiera pasado si Pescador se estrenaba en 1999 y Ratas en el 2012? Siguiente pregunta. Quizás los papeles se invertían. ¿Papeles? Ya no sería Crespo quien aparece en casi todas las películas ecuatorianas, sino que sería Valencia. Esto abre algunas inquietudes. Primero, se enfoca en si Pescador, ¿qué pasa si Pescador se estrenaba en 1999 y Rata en el 2012? Esa pregunta de por sí, enfocada a lo que son las películas como tal, tienen una distancia, tienen una brecha a nivel de contenidos,
y a nivel de respuestas, respecto a ya no sería Crespo quien aparece en casi todas las películas ecuatorianas, sino que sería Valencia. Yo te pregunto, mi querido amigo y compositor del artículo que se llama Un país donde se valora a Crespo y no a Valencia, parte 1, les comparto en este momento el artículo, el link. Gorda Cabezas. Cierto, yo no puedo compartir aquí. Gordo Cabezas, ¿qué tal, ñaño? Buenas noches. Eduardo Javier Vaca, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces se los comparto por acá. Yo te pregunto, pana, ¿qué pasa si Pescador se estrenaba en el 99? ¿Y qué pasa, más bien, si Crespo hubiese actuado en el Ratas Ratones de 1999 y Valencia hubiese actuado en El Pescador del 2012? Siendo los protagonistas, porque Valencia sí participó en El Pescador del 2012. Pero partamos de las preguntas que haces. ¿Qué hubiera pasado si Pescador se estrenaba en el 99 y Ratas en el 2012? No sé, yo apuesto que Pescador hubiese sido excelente y Ratas Ratones hubiese tenido la suerte ambivalente y media rara de Pescador. Así, lanzada a la primera. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Ratas Ratones tienen una poesía que acompaña a esa sociedad de la primera vez, ¿sí? La primera vez en donde no sé, acompaña a esa sociedad donde la primera vez, pensando un poco por ejemplo en la primera película de Darren Aronofsky, Pi, es una película totalmente en blanco y negro, utiliza claramente lo que son los contrastes, la textura es bastante sucia y de hecho, si bien recuerdo, fue filmado todo en 16 milímetros. Hay una cuestión con los recursos ahí que te obliga de alguna manera a ser humilde con lo que tienes y mantenerte dentro del discurso de la historia con lo que tienes, defenderte con lo que tienes. Pescador, hasta cierto punto me pareció un poco, no sé si pretenciosa, o quizás un poco azarosa. No sé. Entre paréntesis, se enteraron de la anécdota que el Cadillac o el descapotable con el que trabajaban, se lo mantuvieron dando vueltas por todo el país, llevándolo de locación a locación para ver si funcionaba o algo por el estilo. Creo que algo así fue la anécdota. No sé, en todo caso. ¿Qué pasa si Pescador se estrenaba en el 99 y Ratas en el 2012? No sé, a mi parecer Pescador hubiese cobrado una mayor altura y Ratas hubiese ido por la misma suerte de Pescador. Ahora, enfocándonos en Crespo y Valencia. Ahora, enfocándonos en Crespo y Valencia, y para continuar el artículo, para entender el éxito de Crespo en el cine hay que analizar el año en el que se dio a conocer, con Pescador, que fue en el 2012, pleno auge de las redes sociales, estamos de acuerdo, y viene de la mano con un premio, en la prensa, en la inmediatez de la información, bla, 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 bla. Menciona algo interesante sobre el personaje que interpreta a Crespo. Era un tipo que podría agradar a todos los ecuatorianos y al escuchar la frase "flaco, juguetéame el arroz", todos caían rendidos. Lo mismo que pasó también con Ángel cuando mencionó sobre "no me vengas a joder con tus problemas psicovaginales". Y ese cliché y esa pequeña frase quedó en nuestro inconsciente durante mucho tiempo y jodimos durante, por lo menos aquellos que pertenecimos a esa generación y quienes arrastramos ratas ratones con nosotros, se nos quedó no solamente por tus problemas psicovaginales, sino también algunos otros gags que Ángel logró rescatar. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que plantea nuestro amigo en resumen? Dice que Valencia no gozó del mismo éxito como Crespo por una cuestión de redes sociales. Es muy posible,
Es cierto, en el 99 creo que estábamos todavía en el 56 kbps, todavía escuchamos el del módem, y descargar una canción de 3 megas nos podía tomar unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Es muy posible, es muy posible. Pero no entiendo por qué eso, de alguna manera, lo relaciona o está relacionado con el tema de la actuación. Pero en ese sentido, también nuestro querido amigo se lo cuestiona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Así es, hay una maquinaria digital, sí, hay una maquinaria de comunicación mediática que permite el acceso y la fluidez de la información. Andrés Crespo, en su momento, logró despuntarse, o lo lograron despuntar, a partir de no solo la interpretación, a partir de la interpretación de Blanquito. Nuestro querido amigo, sí, dice que Blanquito repunta, que Andrés Crespo repunta a partir de Pescador, pero se equivoca cuando menciona de que es la primera película o es la primera participación de Andrés Crespo en el cine. No nos olvidemos que Andrés Crespo ya anteriormente participó en Crónicas, del mismo director Sebastián Cordero, y Prometeo Deportado, de Fernando Mieles, en donde interpretó también a un juez. No era un juez, era un hombre de negocios, me parece. Pero que bueno, quizás manejaba un poco esta chabacanería, manejaba un poco este personaje que Andrés Crespo es característico, y que es válido, que es bastante válido que esté presente. Traguito. La chirés, ñaño, la chirés. Carlos Valencia, por su lado, no logró no logró llegar a las masas a través de estas plataformas digitales, porque no existían. Sencillamente, apenas el año siguiente, en el 2000 o 2001, salió nuestro querido Steve Jobs con el Apple. Facebook, no sé, Zuckerberg creo que todavía está en pañales, no, a los 16, 18, 20, ¿los cuántos años? En todo caso, saliendo en el colegio todavía estaba, de eso estamos seguros. Y si se le habrá ocurrido, no, pues porque se robó la idea. Así que, pero en todo caso, Andrés Crespo no es la primera participación que tiene. Yendo más allá de la participación en cine, dentro del cine, Crespo también se ha identificado por conformar o configurar un personaje que no se afecta por ciertas situaciones ante las que se presenta. Es un ser que es aparentemente impávido. Lo recuerdo un poco de esta entrevista, de una pseudo entrevista que se le hace, no sé si es un cortometraje o fue un ejercicio o fue algo por el estilo, en donde él interpreta a un director de cine porno. Tiene esta personalidad suya de ser amplia y tranquilamente en un mundo que es caótico. Pero a veces ese ser simplemente también se choca con la impavidez de ciertos escenarios a los que se enfrenta. Retomando un poco Pescador, cuando Blanquito se enfrenta a la noticia de su padre, él no reacciona o no tiene una reacción clara y definida sobre esa noticia. ¿Habrá sido un buen papel o habrá sido un mal papel? No sé. Ahorita estamos viendo un poco el personaje de Blanquito, que es cuestionado, no el personaje de Blanquito, perdón, el personaje de Andrés Crespo, no la persona de Andrés Crespo, que se ha diversificado en diferentes aristas, pero que se ha mantenido en sí mismo. Y la gente dice, no, pues el man no actúa, no, pues el man no lo hace bien, no, o sea, ¿alguien se ha preguntado si quizás eso podría ayudarnos a interpretar o a representar algo? Yo pregunto, y le pregunto también a nuestro querido amigo de cinéfilo, ¿por qué Sebastián Cordero, más bien que es desde donde hay que partir, desde el pensamiento del director o desde el posible pensamiento del director,
¿Por qué Sebastián Cordero no escogió a otro Ángel o a otro Carlos Valencia para interpretar un personaje oscuro como lo fue Ángel? Dentro de la filmografía de Andrés Crespo, de Sebastián Cordero, cabe destacar que hasta ¿dónde estás? Yo te tenía aquí. Que hasta Sin Muertos no hay Carnaval, hay una película anterior que se llama Europa Report, de la que nadie menciona, muy pocos mencionan, o pocos quieren acordarse, no sé por qué, porque me pareció interesante. Manejar una película dentro de un solo espacio es complicado. Historias de One Room Story es un tipo de género donde todo sucede en un solo cuarto, como por ejemplo 12 Angry Men, 12 hombres enojados. Es difícil, es complejo, y manejar situaciones o construir situaciones acorde a la coherencia, a la verosimilitud y a la diégesis de la historia es complicado cuando no tienes una estrecha relación con el tema que estás manejando. Habría que preguntarse cómo habrá hecho, por ejemplo, Sebastián Cordero para poder escribir las escenas de acción dentro de una nave espacial cuando lo que le rodea son elementos que experimenta un astronauta. La falta de equipos, la falta de oportunidades, la falta de esperanza. Que, ojo, si se dan cuenta, son temas que se reiteran un poco en sus películas, ¿sí? Huella o no huella, temática. Es posible. Antes de Europa Report está Pescador, que fue el 2014, si bien recuerdo, 2017, sí, no sé. IMDb, ñaño, busca IMDb. Y Pescador también maneja, se separa un poco de esta brecha de personajes completamente serios o parcos u oscuros que maneja Sebastián Cordero. Es como que si de pronto quisiera tomarse un tiempo de relax y decir, me cansé de tratar de construir la psicología de un personaje, que a veces me funciona y otras veces no, así que hagamos algo un poco más ligero. ¿Qué pasa si le damos el punto o cambiamos el ángulo? Trato de flipar un poco para ver qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque se podría decir que son prácticamente dos películas seguidas en donde Sebastián Cordero, o sea, quitando Europa Report del medio, se podría decir que son dos películas seguidas en donde utiliza el mismo personaje y donde se maneja pequeños detalles en común, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la tercera película de Sebastián Cordero en Guayaquil, o sea, como tal, ¿sí? En Guayaquil. Sí, porque se puede decir que es Guayaquil. Siendo en la costa, creo que sería como la cuarta película. Es la segunda película donde utiliza el mismo personaje, ¿sí? Y a mi parecer, Pescador tiene un tono dramático muy distinto de cómo son las películas anteriores. Hablando de las películas anteriores, como Ratas Ratones, hablando de... la siguiente. Rabia, no me la vi, y la última de Sin Muertos que no hay Carnaval, tampoco me la vi. Pero a mi parecer cambia un poco el tono dramático. Quizás en la última vuelve, no la he visto, no podría decir. Déjenme regresar a los comentarios de los internautas, hablando de astronautas y nautas. Eduardo Javier Vaca: es obvio que las redes sociales tienen influencia en la popularidad de actores, músicos, productos, etcétera, pero en realidad para mí es simplemente un asunto de exposición. Hubo una mayor cantidad de directores que se sintieron más cómodos trabajando con uno y no con otro. Es que eso es lo que pasa, ¿sí? Y ya vamos a entrar ahí. Ese fenómeno no es extraño en nuestro país, ya que la figura del director de casting es inexistente. De hecho, producciones buenas sí se maneja, dirección de casting no, sí se maneja un casting. O sea, departamento de dirección de casting, no sé si hay esa dedicación, sobre todo en
en un modus operandi en donde el director tiene prácticamente que tener las manos en todos los departamentos, o por lo menos tiene esa libertad de tener la mano en todos los departamentos y puede escoger según el criterio que él decida. Rocío Carpio, ¿cómo está, colega? Habría que preguntarse más bien por qué los directores ecuatorianos prefieren a ese oxímoron llamado actores naturales que a los actores con formación. Habría que preguntárselo a Andrés Bresson, a Robert Bresson, por ejemplo. Aunque yo no sé hasta qué punto tengamos bien clara la idea de Robert Bresson, pero se puede buscar una huella detrás de lo mismo. Robert Bresson veía una poética detrás, una poética realista, detrás de la ausencia del actor, porque el actor ya viene preparado con una escuela y con un modelo de actuar, de ser, de dirigirse, de interpretar. Y bajo la teoría de Bresson, ese actor, así sea que tenga las características para cumplir el personaje, no va a ser el personaje que la historia necesite, porque siempre va a estar detrás de una máscara, de un esquema, de una técnica. Entonces no va a poder explayarse o no va a poder ofrecer la naturalidad que ofrece la historia en sí misma. Andrés Rodríguez, excelente trabajo, Fede. Muchas gracias, mi estimado. Rocío Carpio, 2012 creo que fue Pescador. 2012, sí, 2011, 2012. Cristian Checa, mi estimado, ¿cómo le va? De hecho fue 2011. Es exactamente igual, dice Cristian Checa. Valeria Molina, ¿cómo está? Como le diga los años. Crespo no tiene un personaje definido. Andrés Crespo y punto. Es que ese es el punto. Andrés Crespo es el personaje. Que ese personaje lo hace y lo utiliza para construir otros personajes. Es en un sentido básico lo que hace David Reynoso, pero opuesto, pero un poco diferente. David Reynoso es un interpretador que necesita hacerse de máscaras para poder actuar o para poder interpretar. Si a David Reynoso tú le quitas todas las máscaras que tiene, el man no puede interpretar. Le cuesta, en serio. A duras penas le cuesta ser moderador o hoster o como se llame en Amigazos de Gamavisión. O sea, ser actor es otra cosa. Y David Reynoso es un actor, ser actor dramático, perdón, es una cosa, y ser actor interpretador es otra cosa. Julio Zavala es un buen interpretador. Actor dramático, actor natural, habría que ver. El man sabido guayaco, pero no existe un guayaco así. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Y ahí es a los años. Y ese es el punto. Y ahí es donde me pregunto o me repito la pregunta del por qué Sebastián Cordero cambia de modelo de persona, de protagonista, para hablar de una historia que tiene que ver también con drogas, con bajos mundos, con cosas chuecas, ambientes oscuros, etcétera, etcétera. Aunque Pescador me pareció, personalmente, Pescador me pareció una comedia al lado de toda la producción que ha hecho Sebastián Cordero. Me pareció la película más ligera que él ha hecho. Está bien, es mi opinión. Y la siento así, la percibo así porque es la menos estructurada, la siento la menos estructurada, la menos pensada a nivel de secuencias, sino que fue como que ahorita está esto y vamos a ver lo que pasa, con una visión un poco básica, con una idea un poco estructurada, medianamente básica sobre qué es lo que se quiere, pero ahí trabajando un poco sobre la marcha. Xander Melina, saludos, bro, ¿cómo estás? Ese es el punto, Cristian Checa. Y eso me obliga a preguntarme otra vez por qué Cordero escogió a un personaje de tez blanca que tiene un comportamiento igual de sabido como el ángel de Ratas Ratones, pero sin esa maldad de ángel. Porque en un sentido básico, Ángel y Blanquito son muy similares. Los dos son de pueblo, los dos son básicos, los dos tienen, bueno, no son de pueblo, el uno es urbano, viene del bajo mundo urbano,
y el otro viene de la zona rural del pueblo. Entonces se puede justificar un poco la impasividad, la pasividad de este personaje rural frente a las circunstancias que le rodean. En cambio el otro es un personaje que es un sabido, que se la mueve y que se la juega y que sabe dónde meterse, que embauca a los demás. Blanquito no embauca a nadie, a él lo embaucan, es la víctima, mientras que Ángel es el victimizador. Entonces ahí viene y cabe preguntarse, ¿por qué Sebastián Cordero escogió un nuevo modelo de interpretar a este cholo, costeño, sabido, guayaco? Porque si nos vamos a los hechos, entonces Blanquito no es guayaco, no es el sabido guayaco. Es el sabido gracioso, o es el guayaco gracioso, es el ingenuo. El man a los años, saludos bro, yo creo que el proceso fue al revés. El personaje Cordero lo adaptó a Crespo en Pescador, partió de un proceso al revés. Creo que quería tener a Crespo en su película. Es muy probable. Como ya digo, Crespo ha participado en una, dos, serían 3 películas de Cordero. Es posible que lo quiera tener más tiempo, no se sabe, a lo mejor se lleva muy bien. Ahora, de todas las películas de Cordero, ya te digo, son 6 largometrajes. 6, ñaño, estás a 2 de ser como Kubrick. Mis felicitaciones. Bien ahí. 6 películas es un logro grande. Takashi Miike tiene como 100, pero no importa, es un logro. De hecho, entre paréntesis, siempre recuerdo a Miike porque en el 2002 este hijoputa hizo 8 películas. Con 8 películas en un año. En todo caso, ¿por qué entonces escogemos? ¿Por qué entonces la pregunta es, ¿por qué Blanquito se hizo más popular? ¿Ya? Blanquito se hizo más popular, sí, por las redes. ¿Y por qué? Porque es gracioso también. Ahora, Ángel no es gracioso. Ángel tiene sus momentos bastante cómicos dentro de Ratas Ratones. Fernanda García Eduardo, ¿no? ¿qué decía? Ángel tiene sus momentos bastante cómicos en Ratas Ratones. Y no se pudo popularizar quizás por las redes, porque a nivel mediático hubo bastante cobertura sobre Rata, sobre la película, y por el mismo hecho de que fue un proyecto que se estrenó en un momento de plena crisis económica, y que hablaba de un personaje que hablaba de todos nosotros al mismo tiempo. ¿Habrá sido coincidencia o habrá sido casualidad? No se sabe, pero era un personaje a quien le habían quitado todo, como era Salvador, el hermano. Era un personaje como Ángel, que no tenía nada, pero quería tenerlo todo, y que representaba esa parte, esa picardía, esa cuestión, esa sabiduría criolla que dicen de nosotros que tenemos, así. A mí me salió bien añiñada los chabros, así, cuando tiene que ser más normal, más natural, así como los actores naturales, así, tú sabes. A ver, en todo caso, ven ahora por qué se llama cine debate, porque se habla de cualquier cosa, se empieza en un punto y se termina en otro. No debería de ser así. Ahora, nuestro querido amigo dice algo: daba a conocer al público en su mayoría joven, es decir, refiriéndose a Andrés Crespo, a Blanquito el personaje, daban a conocer al público en su mayoría joven que un actor aparentemente desconocido ganaba un importante premio. No era aparentemente desconocido. Andrés Crespo ya había aparecido anteriormente en otras producciones y proyectos audiovisuales. Así que no es que así salió de la nada. Además, él ya había dirigido algunos cortometrajes y no sé si en su momento trabajó también en publicidad, en agencias de publicidad, y él, creo, se manejó bastante bien en ese sentido. Hizo un par de cortometrajes,
o uno, el niño Dani. En todo caso estuvo como que involucrado detrás de la cuestión mediática cinematográfica ecuatoriana. No fue así nomás, de la noche a la mañana. Ganaba un premio importante, y a esto se suma que el personaje que interpreta en Pescador, esto jugó un rol fundamental en la popularidad del actor, es un ser que refleja la sociedad guayaquileña. Hay un problema de edición ahí. Es un reflejo de la sociedad guayaquileña. Pero ¿qué sociedad guayaquileña? Porque yo conozco ángeles como ratas ratones, pero también conozco blanquitos como como Pescador. Entonces, ¿cuál sociedad guayaquileña? Quizás la sociedad guayaquileña en la cual nos proyectamos y buscamos insisto con el término, el cholo costeño, que es amable y que nos trata bien y que se queda impávido y es medio gil para reaccionar frente a las cosas. Nos gusta ese de ahí, nos gusta el costeño que nos hace bromear, que es como que el arlequín un poco de los dramas cotidianos en Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con este personaje? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿O será que nos gusta porque es blanco? Dejando de lado las cuestiones, o más bien no tomando un papel racista, pero poniendo sobre la mesa un tema que es posiblemente racista. Es decir, no es descabellado pensar que en el 2010, cuando se hizo el censo nacional, un gran porcentaje de cholos y de mestizos decía que eran blancos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Además de que esto combina y empata con el hecho de que el personaje es un personaje ameno, es un personaje alegre. Tú te haces pana de blanquito. Ahora, a nivel de personaje, sí me interesa analizarlo, porque Andrés Crespo, asimismo, no solamente en las películas de Cordero, en las películas de Mieles, también cuando hizo de abogado, por ejemplo, en Versátiles de Helio Peláez, o en algunas participaciones en las que ha tenido, él tiene esta actitud chabacana, relajada. Si tiene que cabrear, se cabrea y dice, ya flaco, déjate huevada, tiene esta cuestión un poco de saber imponerse, ¿sí? de saber alzar la mano, pero que al mismo tiempo es como que si se dejara llevar. ¿No quiere hablar esto también de nosotros los ecuatorianos? ¿Por qué este mismo personaje? Y ahí viene la pregunta, ¿es o no es un buen actor? ¿Es importante que él sea un buen actor? ¿O qué es un buen actor? Es un buen modelo y es un buen papel que nos permite identificar qué es lo que pasa con el cine ecuatoriano, con el cine nacional, y que incluso nos ayuda y nos permite entender un poco el camino que quizás al parecer quiere tomar un poco Cordero en relación a su tono dramático. Pero si es buen actor o es mal actor, ¿a quién le importa eso? Ahorita este man de Andrés Crespo está dando algo que decir. Los actores, los directores, los medios, lo están escogiendo porque representa a alguien. Representa a un ecuatoriano, representa a un guayaquileño, representa una forma de ser. La pregunta es, nosotros queremos que él represente esta forma de ser. Bueno, no hay forma de impedírselo, no sé, es su forma de actuar. Pero ¿queremos aceptarlo? Hasta ahora lo estamos aceptando, porque nos identificamos con él. Ahora, ahí viene la segunda pregunta. ¿Por qué él sigue siendo el mismo personaje? Bueno, porque él es así, punto. El gordo Porcel fue el gordo Porcel durante toda su vida. Olmedo fue Olmedo durante toda su vida. Chaplin fue Chaplin durante toda su vida. Lo mismo con Buster Keaton, lo mismo con el gordo Barkley, no me acuerdo. Lo mismo con muchos personajes, incluso ¿por qué la gente contrata? ¿Por qué algunos contratan a Carl Earl Jones? Si no es por la mirada penetrante y la voz que tiene de Darth Vader. O sea, hay una cuestión detrás, que uno ya empieza a escoger sus tipos, por no decir estereotipos ni arquetipos, llamémoslos tipos,
y con los cuales uno sabe cómo hacerse de ellos para poder interpretar o para poder representar una idea. Y en este caso, la lotería le tocó a Andrés Crespo porque él, al parecer, es el único que puede interpretar ese sujeto que a todos los ecuatorianos nos gusta. Bueno, no sé por parte de la región amazónica, por parte de la región andina, de la región sierra, de lo que se dice de Quito es que a todo el mundo le gustan los personajes. Incluso en Chufe TV se contactó con Andrés Crespo para poder hacer Blanquito y sus... No, ¿cómo era? Las amigas de Blanquito, las... bla, 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 de Blanquito. Está acá. Las amigas de Camilo con Blanquito. Alguien me está escribiendo. Ya, no me interesa ahorita, no es importante. Y si no fuese así, entonces... no sé, la risa, la mirada de Al Pacino es la mirada de Al Pacino en todas partes, tanto en Perfume de Mujer como ¿cómo se llama? La que participa, la que actúa con Colin Farrell, que es netamente comercial. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿De qué estamos hablando? Lo que sí es interesante de Andrés Crespo es que si bien hay un personaje base y hay un personaje básico, sí hay un ligero cambio en la forma de los personajes, no tanto en la interpretación, pero sí en la forma. O sea, el abogado de Versátiles, de Helio Peláez, no se parece no se parece al abogado de Sin Otoño Sin Carnaval, que es el decano, abogado decano, y yo no sé si se parece al de Sin Muertos No Hay Carnaval. Por vestuario y un poco para apariencia yo los veo un poco distintos. A nivel de interpretación, sí es muy posible que tengan similitudes. Pero ¿qué quiere nuevamente decir esto? Andrés Crespo es un personaje que ha transitado por todos los estratos sociales, socioeconómicos, a nivel de interpretación y de actuación. Ha hecho de pobre, ha hecho de abogado, ha hecho de decano, ha hecho de mafioso, ha hecho de abogado mafioso, ha hecho de algunas cosas, ha hecho de pobre, ha hecho de pescador, aunque no fue nada atinado su participación como pescador, pero hizo de pescador. Y ahí es donde viene la pregunta nuevamente: ¿qué quiere decirnos esto? ¿Y por qué nosotros lo aceptamos en cada uno de estos papeles, como es y siendo como es? O sea, aceptarlos en el sentido de, bueno, sí te llamo y te contrato para que vengas y participes de esta historia, de este proyecto. Y nosotros como audiencia, de alguna manera, también lo aceptamos, porque si no, no estaríamos repitiendo el juguetéame el arroz, o no estaríamos defendiendo esta forma de representar a cierto ecuatoriano. ¿Qué quiere decirnos un poco todos los directores? Porque miren, el decano de Sin Otoño Sin Primavera no tiene nada que ver con Sebastián Cordero, pero están en el mismo nivel. ¿Qué quiere decirnos esto? Que los directores que lo están contratando tratan de reflejar a través de él un tipo de personaje, que es el mismo que podemos encontrar en un abogado, en un ladrón, en un pescador, en esto, aquello, bla, bla, bla. Significa que nuestro Guayaquil, que curiosamente las 5 películas mencionadas se han desarrollado acá, quiere decir entonces que viene a hablarnos que este Guayaquil está conformado por Andréses Crespos, o por Blanquitos, o por este sujeto con el que nosotros trataríamos, pero que tendríamos cuidado. Digo, sí hay diferencia. El Andrés Crespo de pescador es manso. El Andrés Crespo de Sin Otoño es jodido. El Andrés Crespo de Prometeo es un sucio manipulador. Hay diferencias. Que se manejen una misma línea estética, por decirlo, la huella de autor de Andrés Crespo, es válido y es necesario. Porque si se dan cuenta, no nos habla solamente de si actúa o no actúa bien, sino de qué trata de decirnos o contarnos este personaje. Regresemos a los comentarios.
La respuesta a esa pregunta, Eduardo Javier Vaca Ochoa, la respuesta a esa pregunta de por qué lo eligió es porque quiso. Ya está, exacto, porque quiso, pero porque hay algo detrás. ¿Sí? Hay una visión cinematográfica dentro de la cabeza de Sebastián Cordero, o una visión de cine, no es lo mismo, pero que lo empujó y lo motivó a verlo a Blanquito. Él vio encajar en su visión, van y fue. Así es. Martín Galarza Flores, Crespo y Cordero podrían ser como la clásica dupla de director-actor que en los Estados Unidos se da tanto, Burton y Depp, Johnny Depp, maricón, Johnny Depp es la misma huevada en cada cosa que hace. Y disculpen, pero ya se me salió el español, el buen español. Estamos a 8 minutos de las 11 de la noche, mi hijo está dormido, así que puedo decir las malas palabras que yo quiera. Además es mi canal, así que aguántatela. De hecho, Johnny Depp es el mismo personaje en todos, pero le da el toquecito, apoyado en su mayor parte por el maquillaje. ¿Sí? ¿Y por qué lo quieren a Johnny Depp? O sea, maricón, Johnny Depp está lleno de fans. Claro, hizo Capitán Sparrow. Y después de Capitán Sparrow nos dimos cuenta de que Johnny Depp hace el mismo Capitán Sparrow o hace mucho de Capitán Sparrow en muchos de sus personajes. Si no es Capitán Sparrow, es Sleepy Hollow. Porque hasta incluso el sombrerero tiene de Jack Sparrow. Burton Depp, Scorsese, De Niro. O más recientemente, Scorsese, DiCaprio. De hecho, usualmente las estrellas se dan a partir de un primer personaje popular, a los Schwarzenegger con Terminator. No es que sea un gran actor, pero la popularidad del personaje lanza al actor. Hablemos de Rocky, ya que nuestro compañero Martín lo propone. Hablemos de Rocky, de Terminator, grandes películas en donde los actores no eran actores, nunca lo fueron. Pero ahí viene también otra pregunta. Entonces, si ya no se trata de si un actor es buen actor o es mal actor, ¿de qué se trata para que este ser humano dé un personaje adecuado para determinada película o para determinado proyecto? Burton ya sabe que con Depp cuenta un determinado tipo de personaje. Y además, de alguna manera, Burton maneja prácticamente la misma línea sustancial en sus películas. Y sabe que puede contar con este elemento porque va a ser fácil manejarlo. Es muy sencilla. No es que sea el actor, pero la popularidad del personaje lanza al actor. Otras veces no es la popularidad, otras veces la película hace popular al actor, como sí pasó en este caso con Andrés Crespo, o como pasó con Schwarzenegger también. A Johnny Depp con Jack Sparrow, que ahora Depp lo interpreta en cada película que hace. A veces los actores más famosos no tienen que necesariamente ser los mejores actores. ¡Tuché! Santiago Arcos, ñaño, ¿cómo estás? Pablo Naranjo, ¿cómo estás? Rolfo Cronfle, ¿cómo le va? Valeria Molina, sujeto con el cual nos identificamos. A veces algo recursivo, pero siempre saca alguna viveza diferente en cada interpretación. Siempre saca alguna viveza diferente. Significa que nunca dejamos de sorprendernos de nosotros mismos. ¿Será eso? Rocío Carpio, el tema con Crespo es que se transformó en un personaje en sí mismo. Él siempre fue un personaje en sí mismo. Cualquier producción donde él es un actor, donde él fue un actor, ves al mismo personaje, ves la base que constituye, que construye Andrés Crespo. Creo que ya no tiene que ver con el hecho de representar a alguien reconocible con quien identificarse, tiene que ver con el carisma que transmite su personaje. Siempre va a ser Crespo de abogado, Crespo de pescador, Crespo de batracio, Crespo de sapo. Grupo Huancabil Cañón, ¿cómo estás, Manuel? Osvaldo Cerega, Denzel Washington también es la misma vaina en todo. Tiene cara de culo en todo. El man no sonríe, porque el man tiene cara para películas de acción, películas de drama. ¿Sí? Tiene la misma cara en La cosa del coronel con este man de Robert De Niro que en Déjà Vu. Aunque a mí me gusta como actor, pero siempre es Denzel el maldito Washington. Fernando Cedeño, nuevamente. Saludos, ¿cómo está? Enrique, ¿cómo le va? Hace un momento lo mencioné. Joao, ¿cómo está? Buenas. Saludos. Ricardo, otra vez ya. A ver, de 22 pasamos a 17. Está bien, así sean 2. La cosa es que hablemos, conversemos, ustedes también compartan.
Si ya no depende, y les planteo la siguiente pregunta, si ya no depende del actor, entonces ¿de quién depende de que el personaje sea lo que tenga que ser? ¿O si depende del actor? ¿O de qué depende? Hago un paréntesis para mencionar, a ver, Grupo Huancavilca, voy a empezar con este anuncio que comparte, y de ahí quiero hablarles sobre Cine Debate, el grupo que se está formando. Saludos, Federico, perdón por interrumpir, muchas gracias. Solo una sugerencia para el próximo Cine Debate: ¿funciona o no funciona Territorios de Cine? Los cineastas ecuatorianos tienen en Territorios de Cine una buena herramienta para conocer nuestro trabajo, es fiable, discrimina ciertas películas por su identificación política. Muy buen tema. Será para el próximo Cine Debate. En la elección de un personaje también influyen los objetivos. Territorios de Cine, en resumen, no solamente para acordarme, es este proyecto de cine itinerante donde se proyectan diferentes películas a lo largo de diferentes pueblos o zonas periféricas del Ecuador. Habría que ver qué cines se proyectan y habría que ver cuál es el complemento que fortalece a nivel cognitivo esas práctico cognitivo, ese espacio que se le ofrece a la distribución de cine, a la exhibición de cine, que al final del día no deja de ser eso, no deja de ser una exhibición, pero es una exhibición que viene acompañada que está acompañada con aprendizaje, con un foro, con un debate, con un análisis, o con qué viene acompañado esa presentación, esa exhibición. O sea, la cuestión es, mientras más cine se exhiba, mucho mejor. Punto. La cosa también es qué se exhibe. Pero el tema es bueno y sí, vamos a tratarlo. No digo la próxima semana, pero eventualmente. Bueno, planteando esta pregunta de aquí, abro un pequeño paréntesis para hablar sobre el grupo de Cine Debate. Hace par de días creé con unas 10 personas más, 12 personas más, un grupo para empezar a compartir un poco nuestra visión sobre el cine. Nuestra intención es convertirnos un poco en referentes de estudio, de análisis y de manejo de análisis del cine ecuatoriano y un poco del cine en general. Si vemos un producto extranjero, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no discutirlo? ¿Por qué no tratarlo? Estaría bueno. La cosa es compartir un poco las opiniones. Compartir nuestros artículos, compartir un poco nuestros pensamientos, las cosas que nos interesan, y consolidarnos como un grupo que esté detrás del estudio del cine. No solamente a nivel de contenidos, de formas, actores, sino también, por ejemplo, a nivel de coyuntura política. Más ahora que se está tratando el tema de ley de cultura y lo que esto desprende, por ejemplo, el Instituto de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas, también llamado ICA, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Sí? ¿Van a seguir los fondos? ¿No van a seguir los fondos? ¿Cómo van a seguir? ¿Cómo se va a constituir el cuerpo colegiado o el cuerpo administrativo de esa institución? Incluso eso tampoco está claro en el reglamento. De hecho, el reglamento del ICA dice que se espera del reglamento de la ley en general para ver cómo actuar, del reglamento de ley de cultura. No, del reglamento del ICA, para ver cómo actuar, cómo proceder. En todo caso, todo está muy incierto y todo está muy callado, pasivo, y las personas que estén tratando, que estén detrás del tema, a ti, no sé a quién, pero a ti, y a ti, no.
A todos quienes estén detrás del tema estaría bueno que que compartan esta información, porque el sector audiovisual necesita enterarse un poco más de las dinámicas que se están gestionando dentro, para saber también cómo aprovechar y despuntar con más razón el cine nacional, ¿no? O sea, queremos dispararnos un poco, dispararnos, punto. No compliquemos el lenguaje. Métanme al grupo. Quien quiere participar del grupo, por favor, menciónelo, deje un mensaje al final de esta grabación. No hay trompeta, no hay sonido, todo es una grabación. ¿Se acuerdan? El que me diga la película se gana mi amistad y un gran saludo. Y cuando me den un cupón de algo, por temas de canje, se los daré también. Para hablar un poco sobre qué es lo que pasa con Blanquito Valencia, retomé a Robert Bresson y me acordé cuando Robert Bresson dirigió a un burro en Alazar Baltasar. Él él se hizo de un burro para darle cuerpo de personaje, para darle un personaje, para construir un personaje, y lo hizo un protagonista, no lo hizo secundario, lo hizo protagonista. Hubiese sido un buen amigo de Calígula este pan. No. Y cuando vi por primera vez esta película, me hice algunas preguntas. Cuando después también hice el seguimiento de la teoría de Bresson sobre el actor, sobre la interpretación, sobre la naturalidad y el mecanismo, el automatismo, salieron preguntas como: ¿cómo hizo Bresson para construir un personaje? Hay planos, sí, pero también hay una diferencia a nivel de proyecto y a nivel de historia que te demanda, que te exige qué tipo de actor tú quieres utilizar. Ahora, Bresson establece claramente el actor del modelo. El actor es el que se construye, el actor que es tanto para teatro como para cine, ¿sí? Lo diferencia del modelo para el cinematógrafo. Y esa es otra huevada que hay que entender de este pana, que él distingue el cine de la cinematografía. Entonces, el cine es el que se construye a partir de modelos, de géneros, de estructuras, y que ya tiene un arco de tensión, y que tiene un arco narrativo, y un arco de personaje, y todo lo demás, y bla, bla, bla. El cinematógrafo lo que tiene por intención es descubrir la naturalidad de los mundos y de las atmósferas, descubrir la naturalidad de los personajes a través de estas atmósferas. Es un poco encontrar la poética que está detrás, encontrar la esencia del tema que él está persiguiendo, por así decirlo. En su libro, Notas sobre el mitómano, Notas sobre el cinematógrafo, en su página, no me acuerdo cuál, 8 o 9 o algo por el estilo, él plantea una frase bastante interesante. Son aforismas, pero él plantea algo bastante interesante. Hay dos clases de películas. Bueno, él es directo, dice: dos clases de películas. Las que emplean los recursos del teatro, actores, puesta en escena, etc., y se valen de la cámara para reproducir, las que emplean los medios del cinematógrafo y se valen de la cámara para crear. Y en ese sentido también hay que entender un poco la diferencia entre aquellos que se hicieron de los actores para hacer ciertas obras y aquellos quienes se hicieron de los actores naturales, que algunos colegas aborrecen, por justa razón, porque estoy de acuerdo, hasta un actor natural tienes que saber manejarlo, y se distingue estas dos diferencias que plantea Bresson. El actor para cine, que es también que el actor de teatro, que es también para cine, es un actor que se prepara, ¿sí? que se construye a partir incluso de lo que ve del registro del día anterior, por ejemplo. En ese sentido, Bresson nunca dejaba a sus actores ver
nunca dejaba a sus actores ver lo que ya habían hecho, porque no quería que se contaminaran con las repeticiones o con los errores. Y por eso, como Kubrick, hacía que repitan la toma 100.000 veces si era necesario. ¿Por qué? Él decía algo muy interesante, y que también está en notas sobre el cinematógrafo. Suprime radicalmente las intenciones en tus modelos. Él tiene esta relación con el tú, con el director, ¿sí? También dice, a tus modelos, 2 puntos, como si te dijera, esto hazlo con tus modelos. A tus modelos, 2 puntos. No pienses en lo que dices. No pienses lo que dices, no pienses lo que haces. Y también dile, no pienses en lo que dices, no pienses en lo que haces. Roy Bresson les hacía repetir 100.000 veces una escena, como Ozu o Mizoguchi con sus actores, porque él esperaba rescatar una naturalidad de estos personajes. A veces cuando uno está cansado, uno se siente rendido y uno se entrega al momento acto y puro del ser, ¿sí? Para poder llamar por teléfono, han visto en castings, cuando para hablar por teléfono, los actores empiezan a tomar una posición, toman postura, se mueven de determinada manera. En cambio, los actores naturales, tienen o deberían de tener por principio no esta postura, sino fluir, dejarse ser, ¿ya? Pero es un dejarse ser impuesto por el automatismo. Por eso es que Man Bresson les hacía repetir una y otra vez. Entre paréntesis, Mizoguchi con sus actores, cuando llegaban los actores al plató, Tanaka, no me acuerdo cómo se llama la actriz, su actriz fetiche, hablando de actrices fetiches, Tanaka Hiro, no me acuerdo algo, le decía, bueno, ahora muéstrame, ahora vívelo, ahora sé. Es como que ahora haz, o ahora vívelo. Le decía una cosa así, o sea, y ahora muéstrame. Y le daba esta libertad al actor para hacer lo que es. La intención de él era gastarlo, hacer que haga 1000 interpretaciones, para que una vez que ya culmine con todas las posibilidades que su técnica le ha enseñado a hacer, ya empiece simplemente a hacer, ya hace porque hace. Y ese hacer por hacer es lo que le interesa a este man de Bresson, en su caso. Conducirás tus modelos a tus reglas. Ellos te dejarán obrar sobre ellos y tú los dejarás obrar sobre ti. Ninguna mecánica intelectual o cerebral, simplemente una mecánica. Sí, de hecho, el director, Grupo Concavilca, en la dirección... la pregunta que hice. ¿De quién depende la calidad y cualidad del personaje dentro de una historia, de una narración? Dice Fernando Cedeño, depende del director. Yo estoy de acuerdo, depende del director. El director es quien decide, no el actor. Si el actor decide, va a empezar a hacer actuación, va a empezar a implementar sus técnicas escénicas. Y no es su problema, porque el director no sabe de cine. Nuestro querido amigo Bresson también dice, a tus modelos no hay que representar ni a otro ni a sí mismo, no hay que representar a nadie. Y termina con, apoya con algo también bastante lindo. Si la mecánica desaparece en la pantalla, y si las frases que le has hecho decir y los gestos que le has hecho ejecutar no son ya sino una misma cosa con tus modelos, con tu película y contigo, entonces, milagro. Andrés Crespo tiene cierto carisma y naturalidad, pero eso no basta para ser un buen actor. Así es, Enrique, totalmente de acuerdo.
Crespo Granda, Andrea, ¿cómo le va mi estimada? Joao Medina, pienso que en el cine ecuatoriano al momento de elegir los personajes suelen elegir a los mismos actores comerciales para no hacer tan independiente la peli, sino algo comercial. Y dejan a veces, de lado la historia. Y estoy de acuerdo contigo, Joao. Estoy de acuerdo contigo y ahí es donde lo empato con lo que dice Fernando Cedeño. La decisión es del director. Pero a veces el director también mete la pata. A veces el director también quiere hacerse comercial a través de una película. Recuerdo de cierto director de una cierta película de terror psicológico que se hizo de la nalga de la protagonista para tratar de sacarla lo mayor que pueda en el plano. En una ocasión, cuando le preguntamos por qué sacaba el trasero de la mano en primer plano, su respuesta es: pues loco, si tienes una nalga así rica, ¿por qué no la vas a sacar en primer plano? ¿Ve? Y además eso llama a la gente. Entonces esas cosas, y siendo una película que en principio pretendía ser un terror psicológico o la primera película de terror, la primera película, no sé, que salía. Ahí es donde digo que quizás el productor es quien debería de pensar sobre las decisiones que debe tomar una película, aunque en este caso creo que él también fue el productor de la misma. Pero este caso sirve para entender hasta qué punto un director es el responsable de que un personaje aparezca en un plano, de que un personaje esté bien construido y de que un personaje haya cumplido con el papel, ¿sí? O sea, esté graficado según el papel que él haya querido para esa película, para esa historia. Y tiene que hacerse y confiar en sus actores. Obviamente para eso está el proceso de casting. Y si no hay casting, bueno, ya tuviste que haberte fijado en algún pana o actor tuyo con el que construiste tu historia, como suele suceder con Andrés Crespo en algunas ocasiones, que alguien construye una historia alrededor de Andrés Crespo, porque saben que va a pegar. Por eso es que creo que Pescador fue una película bastante tomada a la ligera. Además. Pero sí, es del director quien tiene la posta de cómo manejar un actor. Los actores que trabajaban con Hitchcock se volvían locos, porque eran actores de tablas, eran actores escénicos. Algunos tenían su técnica también, su técnica de actuación, y Hitchcock los mutilaba, no les permitía una actuación completa, sino que Hitchcock tiene planos muy, muy rápidos. Lo que a Hitchcock le interesa es la acción, ¿sí? Él quiere contar un mensaje, una historia a través del cinematógrafo, y ahí es donde se diferencia el cinematógrafo del cine, ¿no? Del director. Pienso que en el cine ecuatoriano al momento actores no ves. Y últimamente estaba escuchando de que hay que hacer tal película con tal persona porque tiene tantos seguidores. Hay que hacer tal proyecto con tal persona porque tiene tantos seguidores. Y ojo, eso tampoco es malo. La cosa es hasta qué punto ellos te van a ofrecer el papel que tú necesitas, o sea, la interpretación y la calidad que tú necesitas. Y hasta qué punto... yo creo que se resume en eso. ¿Hasta qué punto ellos te van a dar la calidad que tú necesitas? Joao Medina, a ver, un momento. Fernando, sí, de hecho Ángel de los Sicarios estuvo en el Puyo, fue parte de Territorio de Cine. Bien, Ñaño, felicidades. Porfa, si nos puedes contar aquí cómo fue recibido, cómo fue el público. Cuéntanos sobre desde el punto de vista de la audiencia, cómo fue recibido, cuáles fueron las opiniones, cuáles fueron las observaciones que hizo una comunidad como el Puyo, en donde más bien desde el lado amazónico del Ecuador hay un modelo de cine comunitario que no sé hasta qué punto se parece o choca con el cine de guerrilla que tú estás fundando, que estás proponiendo, en donde tú eres el general y los demás son soldados.
Alberto Pablo, mi estimado, ¿cómo le va? Valeria Suárez, ¿cómo le va? ¿Cómo vas? Pude alcanzar a uno de tus streamings mismo. ¿Cómo es la jugada? Lee mi comentario anterior, ya le explico cómo es la jugada. Cristian León se unió. ¿Cómo está, mi estimado? Javier Lazo, inclúyame al grupo. Gustavo Segale, ñaño los años, ¿cómo le va? Jonathan Gines, mi estimado, ¿cómo le va? Fernando, bueno, otra vez. Gabriela Calvache, ¿cómo le va, mi doña? ¿Ya durmió el guagua? Creo que retomando la conexión con los actores ecuatorianos, habría que plantearse lo siguiente. Estamos encasillando a nuestros actores, les estamos dando retos, creando personajes desafiantes, o se maneja demasiado la figura del estereotipo. Es una buena pregunta. Y ahí es donde tendría que desencadenar esto de aquí. Porque sí, la calidad de interpretación depende de un actor. Depende un poco de la versatilidad del actor. Versatilidad, entiéndase, qué tanto se deja manejar, qué tanto se deja llevar, qué tanto se deja manipular, ¿sí? Qué tanto se deja dirigir. Perdón. Diosito, me agarró esa secuencia, esa metralleta de gasecitos, así que no son eructos, que es como estornudos, pero gasecitos chiquitos. Habrá que plantearse lo siguiente, estamos encasillando y ya me perdí el hilo, estamos creando personajes desafiantes, así es, ya, y preguntarnos qué es lo que es, sí, listo, del director depende de que un actor o de que una persona realice bien su trabajo de actor para saber interpretar un personaje. Un actor también tiene que saber actuar, obviamente, y un actor no es que va a llegar a un set, a una locación, a un plató, para que le digan cómo actuar. Por ejemplo, y esta fue una experiencia que es Malcolm McConaughey, el Naranja Mecánica, comenta que cuando llegaba al set para poder grabar y ya y estaba Kubrick ahí, Kubrick no le daba indicaciones serias, le decía, bueno, muéstrame lo que tienes, y man tenía que hacer varias interpretaciones para demostrarle al director qué es lo que quería, y man se frustraba. Le voy a pasar por ahí, hay una entrevista, Malcolm McConaughey, Naranja Mecánica, cómo se hizo, YouTube. Y man cuenta que se frustraba porque Kubrick no le decía hacia dónde quería ir. Pero la cosa es esta, si tú ya tienes un guión y si tú eres un actor, no es ¿es el trabajo del director decirte hacia dónde tienes que ir? Si es que estamos hablando de un guión con estructura, todo lo demás, o es el trabajo del actor tener que ofrecer diferentes propuestas sobre lo mismo. Es como el diseñador, ¿sí? El diseñador no te entrega un afiche, te entrega 3 básicos, machotes, con los que te dice cuáles son las líneas a seguir, son estas, fulana, A, B, C, D. Ok, listo, escojamos la B y seguimos por esa ruta. Lo mismo sucede también con los actores. Obviamente hay un primer trabajo de mesa, donde más o menos se plantea el escenario, se plantean las condiciones, las reglas. Pero nada, hago este paréntesis para mencionar que hasta qué punto también el trabajo del director es determinante o es incisivo a nivel de la representación o a nivel de decirle al actor qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Obviamente tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer. Toma el vaso con agua, álzalo 3 segundos, luego bájalo. Quizás el director no quiere 5 segundos, no quiere 3 segundos, quiere 5, quizás quiere 8 segundos. Depende mucho del actor, del director. A ver, pero sí, es cierto. El segundo punto es, si depende de los directores, es cierto. Pero también no depende o no dependerá acaso también de las historias y de los guiones, cómo están escritos, ya que mencioné el tema de guión. Porque una cosa es leer un guión de Fellini,
Los guiones de Fellini eran puros dibujos. Y otra cosa es, me imagino, leer el guión de Kubrick, de La Naranja Mecánica. Una cosa es leer el guión de La Tigra y otra cosa es leer el guión de Ratas Ratones. Son dos películas de ficción, pero son dos temas completamente distintos, con tonos dramáticos distintos, con bagajes distintos. Ya son las 11:22 y ya me tengo que ir. Basta, no los quiero atar. Cada vez estoy diciendo 30 minutos, 40 minutos, que termino más tiempo. Si la mecánica desaparece en la pantalla, entonces la cuestión es, ¿no nos falta también manejar el tema de contenidos? A nivel de guiones, a nivel de escritura de guión, a nivel de escritura de diálogo. Hasta la fecha, yo no he visto un diálogo, o un guión a nivel de diálogo, un diálogo dramático, un guión a nivel de drama, estructurado, bueno, conciso y duro y pesado, a nivel de cine ecuatoriano. Quizás por eso a veces escogemos hacer historias sin guiones, aunque la niña que interpreta a Alba tiene una participación bastante notable y bastante buena. Y ahí también cabría preguntarse, ¿cómo hizo Ana Cristina Barragán para trabajar con una nena? Porque, ojo, trabajar con niños es muy difícil. Entonces, ¿qué nos hace falta a nivel de guiones? A nivel de contenidos. Nos falta dificultad. Pero, ¿por dónde pasa la dificultad? Se dice que con historias muy sencillas, que son las historias sencillas, las ideales para poner en práctica propuestas difíciles, conceptuales difíciles. Y si se dan cuenta, las películas de Darren Aronofsky son sumamente sencillas. Pi, un matemático que está obsesionado con encontrar un código. Black Swan, Cisne Negro, una man que está traumada porque siente que su colega le va a despojar del protagonismo de la película. Son historias sencillas, pero que se hacen de historias sencillas para contar, para hacer lenguajes complejos. Creo que se maneja demasiado la figura del estereotipo. Sí, es muy posible. Ecuador es un país donde el estereotipo está muy anclado. Nos hacemos leer las cartas, pero todavía no nos aprendemos de memoria cuáles son los 21 arcanos. Por ejemplo, no sé. Alberto Pablo, algo interesante que se está dando como transición generacional es que nuestra promoción de nuevos actores profesionales vienen con estudios muy puntuales, vienen con técnicas contemporáneas como Meisner o Adler. Esto permite más naturalidad en escena y además comprenden el lenguaje audiovisual. De hecho, cuando Bresson hace críticas sobre Adler y Meisner son contemporáneos. Bueno, antes de hablar cualquier huevada, mejor me callo. Esto permite más naturalidad en escena y además comprender el lenguaje audiovisual, lo cual permite mayor fluidez de diálogo entre director y elenco. Eso hace que sea más orgánico y da mejores resultados. Hay más seriedad y más profesionales en el medio. Eso siempre será positivo. Y es cierto, la pregunta, volvería a recaer. ¿Por qué no estamos escogiendo esos actores profesionales? ¿Porque cuestan? Es posible. Porque son exigentes, es posible. Porque son difíciles de trabajar, es posible. No sé, ¿por qué? Porque yo no tengo la respuesta. Ahí, ustedes son los que contratan a los actores, ¿por qué? ¿O porque es lo que tienen cerca, al alcance? Ñañito, solo en Ecuador hay 3 millones de personas. Fernando Cedeño, tuvimos sala llena. Al inicio, Fernando nos cuenta un poco la anécdota de lo que pasó. Mis estimados, ya, 11:26, yo tengo que dormir y ustedes también. Los temas no se acaban, son amplios. Pero en todo caso, hay 2 temas que nos interesan y que son puntuales, son básicos. Por un lado está el tema de los contenidos. Parece que nos estamos enfocando un poco en los guiones. Nos interesa contar otras historias. Y eso está muy bueno. Y hay que dar un aplauso por eso de ahí.
¿Qué historias son? Hay historias que quieren entrar en el ámbito, en el terreno de los géneros, perfecto, es un aplauso, y hay historias que al parecer quieren todavía mantenerse dentro de esta poética, dentro de esta lírica contemplativa, lo cual también es un aplauso. Quizás... no, nada, 11:26, no voy a continuar. Pero las historias, los contenidos, ¿qué pasa con estos? Estamos hablando solamente de películas conocidas, de películas que están al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra mano, de nuestro círculo intelectual, llámese como sea. Llámese Crónicas, Prometeo deportado, Pescador, Sin otoño, Mejor no hablar, Instantánea. Ah, bueno, ¿ves? Andrés Crespo también aparece en Instantánea, la cual, disculpa por decírtelo y por decírselos a todos, pero no es la primera película infantil ecuatoriana hecha con personas. Ya está Juanita, Sally o Juanita la Espantapájaros, Sally la Espantapájaros, que salió en el 2010, 2009, o algo por el estilo, y es una película directamente infantil. Me perdí. Para cerrar, los guiones, contenidos, nos interesa saber qué es lo que está pasando con esto, hacia dónde queremos apuntar. Hay un grupo que se está enfocando hacia hacer estructuras, hay otro grupo que está todavía jugando un poco con las estructuras y que está dando resultados interesantes. Alba está dentro de este juego de aquí, todavía es contemplativo y todavía tiene tiempos muertos. Hay mucho por darle vuelta a esa película y a esa tendencia. En todo caso, sea lo uno, sea lo otro, los dos son siempre bienvenidos, porque necesitamos cine. Pero también hay otros temas que nos interesan. O sea, dentro de los contenidos, no solamente actuación, sino guiones, historia, que es lo que nos está llamando la atención. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Ya vamos a empezar, ya empezamos hablando de géneros y pronto vamos a empezar a cuestionarnos sobre estructuras. Y lo último, y otro tema por el cual nos estamos encaminando es también el tema de coyunturas políticas y gestiones que ya están en marcha y hasta ver hasta qué punto son útiles o no son útiles para el país, por un lado, hablando de territorios de cine y otras propuestas adyacentes, y por otro lado, a nivel de coyunturas políticas, estamos hablando de qué es lo que está pasando con la ley de cultura. Y directamente con el Instituto de las Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Sí, ICA. Punto. Prácticamente estos dos pilares que nos inquietan, o por lo menos que nos están inquietando a todos. Pero sí se dan cuenta de lo que empezó de un artículo a principios de años con miles de temas, con miles de cosas, nos estamos acercando a las cosas que más nos inquietan. Y eso también es otro aplauso. Mis estimados, próxima semana, 10 de la noche, vamos a hablar sobre varias películas del cine ecuatoriano. Así, tengo una torre así de películas piratas, entre ellas está principalmente cine bajo tierra, que está bueno mencionarlo, y un poco del cine también contemporáneo guayaquileño, ecuatoriano que tenemos dentro de nuestra filmografía. Vamos así como que al azar, vamos a agarrar y ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa acá. Vamos a darle vueltas al tema de los contenidos, al tema de la calidad y de la cualidad de los mismos. Nada, les agradezco, nos vemos pronto. Y si quieren formar parte del grupo, digan, me quiero unir, yo quiero formar parte. No sé. Gracias, chao. Y buen inicio de semana.